Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Erika Munguía y el día de hoy me encuentro con Miriam, me encuentro con Dani y vamos a tener un tema muy importante que nos aqueja a todos los ciudadanos: la democracia y sus orígenes y sus organizaciones. ¿Cómo podemos contribuir a este país manteniéndonos informados? Y bueno, este es su canal, nuestro canal, está abierto para todos ustedes para mantenernos juntos ante un 2024 de mejores elecciones. Buenos días. Buenos días, Dani. Preámbulo. Resulta que varias personas que me hacen el favor de siempre revisar lo que hacemos y lo que grabamos, tenían la curiosidad no solamente de oír la voz de Daniel, sino de conocerlo. Aquí está. Este hombre enorme, en todos sentidos, es Daniel Martínez García y nos va a acompañar y nos va a ayudar con sus dudas y con sus propios conocimientos para que la información que todos ustedes reciban sea más concreta, sea más clara, sea más comprensible y nos ayude en un futuro no tan lejano a tomar las mejores decisiones. El día de hoy decidí hablar de el INE, que es el Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué del INE? Porque no puedo dejar de vincularlo a este acto, movimiento propagandístico, capricho, pónganle el nombre que quieran, que es la ratificación de mandato, mal llamada revocación de mandato. Entonces, para poder entender toda la agresión, toda la descalificación que las autoridades están haciendo del INE, creo que es importante primero describir qué es el INE, porque para entender algo primero hay que conocerlo. Me permito leerlo porque no quiero caer en errores. Busqué exactamente lo que es la descripción de un organismo autónomo, porque el INE es un organismo autónomo del gobierno de este maravilloso país que es México. Y se entiende por organismo autónomo a un organismo con un cierto grado de autonomía de gestión, que se entiende por gestión de acción, de qué hacer, de llevar a cabo actos, decisiones y resultados. Un organismo autónomo constitucional, como es el INE, está contemplado en la Carta Magna. No sé si sabes, Dani, lo que es la Carta Magna. No. La Carta Magna es la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se le llama también Carta Magna. Quiere decir, es el marco jurídico más grande con el que cuenta este país para vivir con orden, con respeto y supuestamente con apoyo a todos los ciudadanos. De esa Carta Magna, de esa Constitución que está formada por toda una serie de artículos y leyes, se derivan otra serie de leyes, reglamentos, leyes secundarias, en fin, no soy abogada, pero en esencia el marco jurídico que rige la vida de los mexicanos y sobre todo de los gobernantes es la Constitución. Entonces, repito, de acuerdo a la Carta Magna, un organismo autónomo constitucional está contemplado en la Constitución y no se adscribe ni se subordina. ¿Qué quiere decir subordinarse? Que obedece a una autoridad superior. Eso es, por eso se llama, son mis subordinados, porque yo los mando. Bueno, al INE no lo manda el presidente. Al INE no lo manda salvo la Constitución.
Y entonces, y repito, no se adscribe ni se subordina a los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Los poderes del Estado son el poder ejecutivo, cuya cabeza es el presidente, el poder legislativo, que está en este país constituido por el Congreso de la Unión y que es bicameral, quiere decir bi de dos cámaras, la de senadores y la de diputados, y tercero, el poder judicial, que está formado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esos tres son los poderes del Estado. El INE no está subordinado a ninguno de esos tres estados. Y para que les quede claro, no es el INE un caso excepcional. Hay varios organismos autónomos, como lo podría ser, además del INE, el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los tribunales agrarios, que me acuerdo mucho de tu abuelo, en paz descanse, que murió hace poco, y que él se va a encargar, este tribunal, a cumplir el último deseo de su abuelo, que murió hace apenas 3 meses. Entonces, el objetivo es de estos organismos autónomos cumplir con funciones específicas para cumplir en forma lo mejor posible, o sea, más eficaz con la función para la que fueron creados. En este caso, el Instituto Nacional Electoral fue creado para llevar a cabo en la manera más eficaz, ordenada, funcional y honesta posible las elecciones. Y también le da la orden, la Constitución, cualquier consulta a nivel federal que derive de alguna acción que tiene lugar en el país. ¿Por qué hago referencia a todo esto? Porque a raíz de que surgió en la mente del pseudopresidente, para mí, López Obrador, de que se hiciera en un momento dado una consulta para ver si se quedaba o no en el poder a los 3 años de que tomó la posesión de la presidencia, surgió la necesidad o no de lo que se ha dado en llamar, porque así es su nombre correcto, revocación de mandato. La revocación de mandato, ya lo dije en un video anterior y lo repito hoy, es el único instrumento que tiene la Constitución, que tiene el marco legal en México para, en un momento dado, detener la arbitrariedad o evitar que un funcionario público, mal llamado funcionario, porque se le llama servidor público, no cumpla con el encargo que se le dio. En el caso del presidente es la revocación de su mandato como presidente. ¿Cuáles son las características que deben cumplirse para que este acto de revocación de mandato se lleve a cabo? Primero que nada, debe ser presentado por la ciudadanía, que es ante quien el presidente es servidor. Si la ciudadanía no está conforme con la manera en que este servidor llamado presidente está llevando a cabo su función, puede utilizar este mecanismo que se llama revocación de mandato para retirarlo de su cargo. ¿Cuáles son las características que debe tener esta consulta? Primero, la consulta, insisto, debe ser presentada
la denuncia, la revocación, debe ser presentada por la ciudadanía, no por los diputados que son representantes de la ciudadanía ante el Poder Legislativo, no por los partidos políticos que en alguna medida interpretan lo que puede ser el deseo de la ciudadanía. No, es la ciudadanía. La ciudadanía debe presentar ante el INE su desacuerdo con que el señor funcionario, servidor público, siga en el poder. En este caso, el presidente. Entonces, la ciudadanía en México está formada por 127 millones de personas. De esas 127 millones forman el padrón electoral 92 millones de personas. Obviamente no vamos a recoger la firma de los 92 millones que forman el padrón electoral para ver si sí o no se acepta la denuncia que sería la remoción o la revocación del mandato. Entonces, la Constitución dice que debe contarse con la firma de al menos el 3% de ese padrón electoral, pero además que estén de acuerdo los ciudadanos de 17 estados de los 32 que forman este país que se llama México. Una vez que se han recabado la manifestación del 3% del padrón electoral, el INE es el que debe llevar a cabo la consulta para ver si efectivamente esa revocación de mandato se debe llevar a cabo. ¿Qué condición debe cumplirse para que se lleve a cabo? Que vote que sí quieren la revocación el 40% del padrón electoral. Eso quiere decir que aproximadamente de 92 billones, multipliquemos 92 por 4, más o menos sería 4 por 2, 8, 4 por 9, 36, 37 millones de habitantes del padrón electoral deben firmar, deben votar, deben asistir a la consulta diciendo sí quiero que se vaya. Aquí no es sí quiero que se vaya o sí quiero que se quede. No, es quiero que se vaya. ¿Ok? Esta consulta además debe tener características determinadas y que deben apoyarse en las características que tuvo la última acción electoral. Las últimas elecciones que tuvieron lugar en México y que fue en junio del año pasado, en junio del 2021. Entonces, eso quiere decir que debe de tener exactamente el mismo número de casillas a nivel federal, no en la Condesa, la colonia Condesa donde tienen su casa, no en la Ciudad de México, sino en todo el país. Deben de contar con el mismo número de personas que están viendo las casillas para que el voto se lleve a cabo adecuadamente. Debe contarse con el mismo número de capacitadores para que capaciten a las personas que van a estar en las casillas y pueda llevarse a cabo la votación en forma correcta. En forma correcta se haga la revisión y el conteo de los votos y se llegue a una conclusión de acuerdo a papelito habla. Si efectivamente hay el 40% de las elecciones y la mayoría de ese 40% está a favor de la revocación, ¿quién se queda? De acuerdo a la Constitución, se queda el presidente del Congreso de la Unión.
Y de acuerdo a la Constitución, el presidente del Congreso de la Unión es el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿queda claro? Sí. ¿Te quedó claro, Dani? Eso bien importante, que creo que algo me ha quedado muy claro desde que empezamos a hacer estas entrevistas, que no conocemos, una cosa, no conocemos nuestra Carta Magna, no reconocemos los poderes. Por tanto, no estamos informados para poder hacer un correcto análisis y proceso de la revocación o bien ratificación de mandato. Y 4, que qué pasaría si nuestro actual presidente, digamos que todos votamos a que no se quede. ¿Quién se va a quedar en su poder? ¿Quién es esta persona? El presidente de la Cámara de Diputados, sí, que es un representante de Morena, obviamente. y justamente eso, ¿no? Se va a quedar un representante de Morena. En este momento. ¿Quién sería esa persona? ¿Cuál sería su historial político? ¿Cuánto lleva trabajando en esta parte? Porque pues la pregunta sería, pues si nos conviene tener otro presidente que ya está en el sistema, y pues qué clase de persona es, ¿no? Bueno, obviamente también está el dicho, más vale malo por conocer, más vale mejor malo por conocer que viejo por conocido, que nuevo por conocerse. Nuevo por conocer. Viejo conocido que nuevo por conocer. Pero bueno, independientemente de eso, hablemos del INE. El INE es autónomo. Por lo tanto, lo único en lo que interfiere, en este caso la Secretaría de Hacienda, en este caso el Congreso de la Unión como poder legislativo, con respecto a esta autonomía del INE, es en lo que se refiere al presupuesto. Es a los dineros que se le deben entregar al INE cada año para que cumpla con su mandato. Quiero decirles que el INE no, de su ronco pecho, los consejeros del INE deciden qué hacen, cómo lo hacen y con cuánto lo hacen. Si el partido, movimiento, o como yo lo llamo, empresa, que es Morena SADCB, porque es una sociedad anónima de capital variable, es un partido que ahora está en el poder, es el partido oficial, recibe una cantidad determinada cada año de dinero del INE, pero no lo determina el INE, lo determina el Congreso, lo determinan los diputados. Si los diputados deciden que se le tiene que dar X cantidad a Morena, al PRI, al PRD, al Perico de los Palotes, eso es lo que se ejecuta, lo que decide el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. No es decisión ni capricho de los consejeros del INE. Bueno, por otro lado, tienen que entender cuáles son las necesidades o funciones que tiene el INE, además de llevar a cabo las elecciones. Es responsabilidad del INE que cada uno de nosotros, una vez teniendo los 18 años, tengamos nuestra credencial de elector. La credencial de elector se tiene que fabricar. Se imprime, se toma la foto, se le pone la mica, todo eso tiene un costo. Dani cumplió 18 años y ya se presentó y ya le dieron su credencial de elector. Erika decide cambiarse de casa y entonces tiene que ir a un módulo del INE para que le den una nueva credencial de elector y pueda en un momento dado, no solamente le sirve para votar, sino que actualmente es nuestro único documento de identidad en este país. Si tú quieres identificarte para cobrar un cheque, tienes que presentar tu credencial en línea, ¿cierto? Bueno, entonces ya van dos. Las credenciales más llevar a cabo las elecciones. Las elecciones no se llevan a cabo alzando la manita. Las elecciones se llevan a cabo en locales que se prestan, se rentan para que se lleve a cabo una elección y que tiene que pagarse una renta sobre ese local en donde se va a poner una casilla. Y esa casilla está formada
de una mesa donde están el presidente de casilla y los demás, que tienen todas las hojas de donde se va a votar, papel, o sea, se tiene que imprimir, es papelería, más las personas que están sentadas casi siempre por lo menos 8 horas y que por lo menos se les tiene que dar una botellita de agua, ¿sí? Y que además tienen que poner las mamparas donde tú te encierras para que el voto sea secreto. Entonces es la mampara, el plumón para que taches lo que quieres votar, el líquido maravilloso para que no vayas 2 veces y solamente votes una vez, las personas, la renta, luego el conteo, la información. Todo esto que les estoy diciendo se los voy a decir porque lo digo, porque resulta que cada fin de año en la Cámara de Diputados se diseña y se determina lo que se llama el presupuesto de egresos. Quiere decir egresos que salen, no de ingresos, sino de egresos. Quiere decir lo que el Poder Federal va a poder gastar en el siguiente año. Y sucede que tiene que determinar, en el caso del INE, cuál va a ser su responsabilidad ante, sobre todo, elecciones estatales, municipales o federales que se van a llevar a cabo. Por eso había un presupuesto determinado del año 2021, porque hubo elecciones como nunca antes había sucedido en México, al mismo tiempo. Presidentes municipales, senadores, diputados, gobernadores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. Este año 2022 va a llevarse a cabo elecciones en 6 estados de la República. Por lo tanto, van a requerir de espacios donde tengan que colocarse las urnas donde se van a depositar los votos para este gobernador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, y resulta que además salió lo de la revocación de mandato. Una revocación de mandato que no ha surgido de la ciudadanía. En México no hay una ciudadanía que esté con el deseo marcado, expresado de que el presidente se vaya, aunque muchos así lo deseen. Lo que se ha manifestado en todos los medios de comunicación, a través de las encuestas que cada uno quiera, es de la popularidad del presidente de la República. Esto quiere decir que no hay ni siquiera la manifestación de revocar el mandato del presidente. Al contrario, lo que ha habido en una constante desde que fue electo, desde que ocupó la silla presidencial, es de que hay un grupo de mexicanos que están no solo de acuerdo con el quehacer que está llevando a cabo, sino que lo adoran, lo ven como un enviado de los dioses. Y entonces ese pretextito de la revocación de mandato es una falacia que está mal utilizando el poder para llevar a cabo una ratificación de mandato. Cuando uno va a votar por un presidente, como sucedió en el 2018, estás votando por ratificar su presencia en la silla presidencial 6 años. En ningún lado está escrito que al año y medio, 2 años o 5 debemos ratificarlo. No existe esa instancia dentro de la Constitución. Entonces, la ratificación del mandato que están mal utilizando, poniéndole el nombrecito de revocación, lo que está provocando es un gasto que no se incluyó en el presupuesto para el INE para el 2022. Ese gasto asciende a 3,000
millones de pesos mexicanos. ¿Ok? Bueno, resulta que a la hora que diseñaron, definieron y aceptaron los de Morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados, insisto, porque hubo más de 2,000, no sé cómo se llama, iniciativas y averiguaciones en contra, y no se respondió ni siquiera de los mismos diputados de Morena, no se contestó a nadie, y se dijo, ese es el presupuesto para el 2022. Y en el presupuesto para el 2022, en lo que se refiere al INE, le recortaron 4,000 millones de pesos, sabiendo que tenía que llevar a cabo las elecciones para gobernador en 6 estados de la República. Entonces, además de que le quitan los 4,000 millones para llevar a cabo las elecciones, le agregan que tiene que llevar a cabo la consulta, para lo cual tiene que contar con el 3% del padrón electoral, que sí quieren que se lleve a cabo la consulta. Eso es lo que está manejando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la Nación, y que no está respondiendo adecuadamente la Corte Suprema de Justicia. Y entonces están ahora pretendiendo que el INE recorte de su presupuesto de los 2022, que ya de por sí venía con un descuento de 4,000 millones, que también cubra el gasto de los 3,800 millones que se requieren para una consulta, que es una falacia, una consulta hipócrita, y que es lo que menos necesita nuestro país, dadas nuestras circunstancias, ya no digamos económicas, ya no digamos sociales, sino por la pandemia. ¿Ok? Sin nada más tomarnos en cuenta el problema de la pandemia, que es un problema mundial, entonces déjense de pentontadas y dejen de pretender que corra a cuenta de los consejeros y del personal que trabaja en el INE, y que de su bolsillo, porque así se traduce, paguen esos 3,000 millones y pico para darle gusto al señor presidente y a su grupo de Morena. Y resulta que no se puede adelantar de si o no se va a llevar a cabo la consulta, porque primero hay que ver que haya los 2,800,000 firmas, que serían el 3% de la del padrón electoral. Perdón. Y por eso el Tribunal Electoral dijo, por lo pronto, no voy a insistir en que se te reponga en lo que va a costar la consulta, porque todavía no sabemos si la consulta se va a llevar a cabo. Pero resulta que en los últimos días llegan miles de cajas de cartón, supuestamente con firmas para que se lleve a cabo la consulta. Esas cajas no las obtuvo el INE, las obtuvo el partido de Morena y la gente dependiente del gobierno, que yo les llamo siervos de la nación, porque son verdaderos siervos que están obedeciendo a una divinidad que ahora se llama López Obrador. Y entonces resulta que dicen, se tiene que hacer la consulta, y entonces el INE le solicita a la Secretaría de Hacienda pues que por favor le den recursos para llevar a cabo la famosa consulta. Y se le prende el foco al señor presidente antes de que le diera el COVID, que ni le creo, pero bueno, y decide presentar un plan de ahorro para el INE, para que cubra con ese ahorro los gastos de la consulta. No tengo aquí más que lo que recuerdo, pero entre las cosas que este plan propone y que además advierte López Obrador, porque tonto no es una propuesta, es voluntario, ¿verdad? Y dice
que se recorte sus presupuestos, sus sueldos. Porque resulta que los consejeros del INE ganan más que el presidente. Señores, si los personajes del INE ganan más que el presidente, es porque así quedó establecido por la Cámara de Diputados, como ya lo dije. Son los que deciden. Pero bueno, se tiene que reducir el sueldo. Tienen que reducir su gasto de operación. ¿Eso qué incluye? Ahí les va. Celulares, renta de locales, papelería, cuestiones de cómputo, seguro de gastos médicos mayores, entre otras cosas. Entonces, papelería, reducir los gastos quiere decir que el voto se tiene que reducir porque es papel en el que tacha cada ciudadano con una cruz si quiere la revocación, ¿verdad? Cero papelería, hay que reducir los gastos. Hay que reducir los locales, como lo dijo Ciro Murayama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Las elecciones o la consulta en la banqueta? Alimentos. Como si los consejeros se la pasaran en Hunan, igual que los Oya, comiendo o cenando langosta, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿de qué se trata cuando sueñas mexicano? ¿En desaparecer el INE? ¿En desaparecer toda posibilidad de que este país siga siendo un país democrático? ¿O de incipiencia democrática? Porque ahora resulta que llevamos 36,000 años, más bien, bueno, 70 y tantos, de ser un país democrático, y resulta que tenemos una democracia incipiente. No sé cuántos años se tiene que llevar una democracia para que ya sea una democracia establecida, no incipiente. Pero a donde estamos yendo es a ninguna democracia. Estamos yendo a una dictadura, a una tiranía, que pongan el nombre que quieran. Tiranía militar, tiranía política de un señor que sueña con un México que quién sabe de dónde sale, o tiranía del crimen organizado que está formado por las mafias, los cárteles, y que es obvio que ya están interviniendo, porque así pasó en junio, como muestra un botón, lo que pasó en Sinaloa, etcétera, donde desaparecieron candidatos, donde desaparecieron ediles, donde desaparecieron personas y aparecieron recursos de quién sabe qué procedencia para los resultados de los números que ustedes quieran de nuevos gobernadores en los diferentes estados del país. Entonces, una de dos, o nos dejamos de estupideces y llamamos a las cosas por su nombre, o aceptamos que estamos yéndonos directito al matadero. Porque el resultado de que se lleve a cabo esa consulta, número uno, de que haya esas limitaciones para las elecciones de 6 estados en el 2022, va a tener repercusiones en 2 estados que se deben elegir gobernador en el 23, y definitivamente va a establecer los antecedentes para que en el 2024, que hay elecciones federales para un nuevo presidente y muchos otros cargos, sean el hazmerreír de la humanidad y el llanto de nosotros, los que sí queremos a este país y deseamos que sigamos adelante. Pues definitivamente tenemos muchas cuestiones por las cuales luchar. Tenemos 24 horas para poder estudiar, para poder leer, para poder informarnos, y como lo hemos dicho, es una herramienta para que todos nos mantengamos informados. No sé si te gustaría concluir algo, Dani. ¿O alguna pregunta o algún comentario, Dani? No estoy. ¿Te das cuenta? Con mucho que procesar. es exactamente eso, es lo que pasa cuando aprendemos este tipo de información que tiene que ver con temas legales, con temas políticos, con temas económicos, que a veces podrían parecer que están fuera de nuestro alcance, pero no olvidemos que todo ese dinero sale de nuestros impuestos, y por esa razón es que mientras
compartamos más este tipo de información, podemos trabajar para que el INE, esta situación me parecía como la historia de una mamá soltera y que el papá ya no está cumpliendo con el dinero de la colegiatura y ella se está peleando para poder. Entonces es como si el INE fuera nuestra madre y está buscando que mantengamos este equilibrio entre lo económico y lo justo, y no se está llevando a cabo y se están metiendo entonces también con nosotros. Así que pues eso es lo importante. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Dani, en el caso de su empresa, nosotros en el caso de nuestros impuestos y en el de todos los ciudadanos, hasta por pagar unas galletas en la tienda, estamos pagando impuestos. Deja tú las galletas en la tienda. Dani tiene que establecer un precio determinado, supongo, para el producto que cocinaste y que vas a vender. ¿Sí? Y todo eso se va a ver afectado. Porque, bueno, señores, pues saliendo del tema, pero ¿saben a cuánto está el limón? A más de 120 pesos el kilo de limones. Sí, no. Eso es el resultado de caprichos de los gobiernos. Y créanme, no es nada más en México. El capricho del gobierno es en todos lados donde hay gobiernos, donde son las cúpulas las que deciden por el resto de los ciudadanos. Pero es en manos del resto de los ciudadanos, que somos nosotros, el permitirlo. Y entiendo perfecto. Unos por agarrar el hueso, otros por miedo, otros por ignorancia. Por hambre. Por hambre, por ignorancia. El hambre es por miedo. Porque el hambre te haría decir, yo le entro acá y usted se me larga. Pero el miedo a veces es más fuerte que el hambre. Y entonces dices, no, como me va a ir como en feria, mejor me quedo tranquilito. O bien hay la amenaza de un cártel que cada vez está más, aquí sí, polarizado, que es el famoso término preferido de nuestro señor presidente, que de señor no tiene nada y de presidente menos, pero que quiere es dividir, porque ahora ya no es los grandes cárteles, que el de Jalisco y que el de... No, ahora yo lo llamaría subcárteles. Porque hay cárteles, cartelitos, cartelotes, pero todos en alguna medida joden al otro. Perdón. Maltratan y sacan ventaja, pero eso ya déjenlo ustedes. Lo peor, matan, asesinan, dañan. Y no es nada más ahorita, señores. No nada más pensemos en que hay elecciones en el 2022 o que va a haber elecciones en el 2024. A lo mejor yo para el 2026 ya no estoy aquí. Pero ustedes, caray, los hechos, como lo dije una vez, el gobierno tiene caducidad, sus hechos permanecen. Así que, como ya escucharon, este video ha sido a lo mejor un poco más largo de lo que hemos intentado trabajar ahora, pero es información que a todos nos va a servir. Así que, pues no sé si te gustaría compartir algo más antes de terminar. Darles las gracias. Desearles lo mejor, pero sobre todo no se amedrenten, que es una palabra elegante para decir no tengan miedo. Lo importante es unirnos, es pensar en lo que sería lo mejor para mí, para mi hijo, para mi familia y actuar en consecuencia. Muchas gracias, que Dios los bendiga, Dani. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, que estén muy bien. Aquí los esperamos, regístrense, suscríbanse y estaremos al pendiente de sus notificaciones para que nos escriban y contemplemos sus comentarios, sus opiniones y trabajemos en ello para que sigamos compartiendo en este canal. Muchísimas gracias. Excelente día.